placer estar aquí otra vez para analizar una de las múltiples facetas del marketing experiencial. Esto es en preparación del Experiential Summit que organizaremos en IFEMA el 9-10 de febrero, un gran evento multidisciplinar sobre todas las facetas de la experiencia, los eventos corporativos, los eventos deportivos, los esports, el retail, en fin, una gran fiesta de creatividad, de estrategia y producción 9-10 de febrero. Y en preparación de esto, como sabéis, ya hemos hecho muchos, hacemos mini debates de media hora. Estamos hoy hablando con 3 agencias con un componente digital especialmente fuerte para entender esta mezcla de digital y marketing experiencial. Estamos con Andrea Toscanini de Nanic Agency, con Juancho de Summer Agency y con Daniel de New Link Spain. Buenos días a todos. Os voy a pedir que cada uno se presente, con el honor para Andrea, explicando simplemente dónde entráis y dónde no entráis en los diferentes proyectos de marketing experiencial de vuestras agencias. Hola, buenos días. Bueno, yo llevo toda la parte del dato, ¿vale? En la agencia ya hace un año que se ha implantado esta área y mi responsabilidad es recoger todos los datos que podamos obtener tanto de la línea de comunicación como de la línea de eventos. Lo que nosotros pensamos claramente, y creo que todos estamos de acuerdo, no se puede cambiar lo que no medimos. Por lo tanto, nosotros en lo que es la parte digamos, de todo lo que implica redes sociales, comunicaciones, toda la parte de lo que es eventos híbridos, digitales y presenciales, tratamos de recoger los diferentes datos con toda la tecnología que aplicamos. En definitiva, no estoy en lo que es la decisión de los eventos, sí vemos el end-to-end, no estoy en la parte de lo que es la decisión de la comunicación y sí recojo los datos del 360 de la agencia. Vale. Perfecto. Nos explicarás, ya te preparo, nos explicarás qué tipo de datos se pueden sacar y cómo para concretar este mensaje. Vamos a otro responsable del área digital, que es Daniel de New Link. Buenos días, Daniel. Muy buenas a todos. Pues sí, soy Daniel Díaz, soy director de digital en New Link Spain. Y nuestro rol o mi rol dentro del área digital, pues no solamente es desarrollar los propios proyectos que lideramos desde el punto de vista de estrategia digital, sino sobre todo conectar muy bien con otras áreas que por un lado generan o desarrollan eventos, activaciones, experiencias, muchas veces físicas, como es nuestra área de eventos y liveness. Y por otro lado, con el área de lifestyle, que también tiene un componente muy elevado de comunicar o hacer a las marcas relevantes en la mente de las personas como una marca realmente que conecta con el estilo de vida. Y ahí yo creo que tenemos la suerte de trabajar en estos 2 elementos o en estas 2 líneas de trabajo en las que al final el rol de digital varía mucho en función de la particularidad de la activación y la necesidad de la marca. Podemos estar muy vinculados en la difusión o en dar a conocer la iniciativa y luego hacer que se viralice de la mejor forma posible o se difunda de la mejor forma posible durante la activación, o podemos entrar muchísimo más y formar parte de experiencias de participación que recojan muchísimos datos o información relevante pues para enriquecer la propia experiencia y también para extraer conclusiones para desarrollar nuevas activaciones. Vale. A ti también prepárate porque te pediré un ejemplo de cómo intervenís en un evento. Juancho, tú eres una ilustración de una tendencia o de una oportunidad de futuro, no sé, porque tenías una experiencia, vienes de una agencia muy marketing. Sí. Bueno, exacto. Yo soy Juancho. Y te has unido a Summer, que es una agencia digital, entiendo. Correcto. Encantado de estar aquí. Exacto, es lo que tú decías, Eric. Yo tengo una trayectoria de más de 20 años en una agencia meramente experiencial y lo que nos hemos atrevido hace año y medio a generar un proyecto que se llama Summer Life dentro de Summer Agency, que de alguna manera es generar esa nueva dimensión experiencial dentro de una agencia con eminentemente carácter digital, ¿no? en el que, por un lado, desde el mundo experiencial, el mercado nos ha llevado hacia la experiencia digital y, por otro lado, a las agencias puramente digitales les han llevado también a conectar con la experiencia. Con lo cual, mi labor como jefe de experiencia en la agencia es intentar unir esos 2 mundos, ¿no? Es decir, cómo cogemos todo lo que el digital nos aporta y cómo lo llevamos al experiencial, o por otro lado, cómo todo lo experiencial también supone
un claro indicador para plantear una estrategia digital a nuestros clientes, ¿no? Con lo cual, yo no tengo un perfil, un rol tan digital como pueden tener mis compañeros de webinar hoy, pero sí tengo un componente experiencial en el que poco a poco hemos tenido que incorporar toda la experiencia digital. Vale, y será interesante ver, uno, por qué te han integrado. Entiendo que veían una serie de oportunidades, veían que interactuaban con los públicos, con los targets, en la manera, en el canal digital, pero que esto tenía que llegar al mundo real de alguna forma. ¿Es algo así? Sí, correcto, totalmente. Vale. Y entonces voy a empezar contigo, el tema de la pregunta de concretamente en un proyecto en qué se puede traducir. ¿Nos puedes explicar un proyecto en el cual hay una colaboración con digital? Que no sé si el trabajo empieza con digital y te pasan un briefing a ti, o si al contrario es un trabajo experiencial y tú utilizas sus conocimientos de Bueno, digital. Explíqueme un caso. actualmente yo creo que cualquier briefing que nos llega a la agencia tiene sea un briefing plenamente experiencial, tiene un componente claramente digital, ¿no? Bien en su concepción, bien en su formato, bien en sus contenidos, ¿no? Yo creo que al final la parte digital no deja de ser un poco la parte de altavoz virtual de la parte experiencial. Es decir, al final lo que tenemos que ver es cómo generas un contenido atractivo. La parte digital nos ayuda, pues, a encontrar esa audiencia, a generar el contenido, adaptar el contenido a esa audiencia, a personalizar el mensaje, por supuesto, a la parte de medición. Y todo esto lo que tenemos que hacer es meterlo en la coctelera desde el principio, y a la hora de plantear un briefing concreto, ya no solamente pensar en cómo lo experiencial se lleva a lo digital, sino que la digital forma parte ya desde el principio de la parte de la idea, ¿no? Yo creo que al final, de toda la vida hemos visto que el marketing experiencial se enfoca en crear una vivencia, una experiencia memorable que pasa en ese mismo momento, que genera reacciones, que genera una conexión emocional positiva entre las marcas y el asistente o el cliente. Y lo que nos permite el marketing digital fundamentalmente es amplificar esa experiencia y, de alguna manera, una capacidad mayor de difusión y de amplificación, ¿no? Es decir, yo creo que el marketing experiencial no es un complemento, sino que es parte integral de cualquier acción de marketing, y la parte digital nos aporta toda esa capacidad de ir más allá, ¿no? de lo que es el propio briefing. Vale, vale. Entonces entiendo que para todas las agencias presentes aquí, este componente de decir, pues tengo una experiencia, voy a exprimirla todo lo posible y hacer que sea la más viral posible, que perdure en el tiempo. Me parece bastante claro. Donde tengo más dudas es qué os aporta lo digital para concebir mejor las experiencias. Es decir, idealmente lo digital es una fuente de inteligencia de marketing brutal. Andrea o Daniel, ¿cómo esto suma al trabajo creativo y a la concepción de experiencia que puede hacer la agencia? Sí, bueno, si me permites, yo creo que, bueno, ahora mismo la satisfacción del cliente ya no es suficiente, ¿no? Nosotros nos enfocamos en el marketing experiencial porque es el poder de la emoción, ¿no? Es lo que hace sentir. Eso yo creo que es la diferencia entre lo que era el customer experience a lo que estamos hablando ahora del marketing. Que el cliente elige el producto o servicio por la vivencia que nosotros le ofrecemos en esa compra. Yo creo que ahí está la diferencia, la vivencia, ¿no? En donde nosotros ahora mismo creamos un nuevo modelo donde el usuario es siempre protagonista, pero la historia va a estar creada en exclusiva, a diferencia de antes, con lo digital en base a sus preferencias. Nosotros en el marco digital podemos tener y podemos absorber todo lo que ese usuario puede necesitar, que antes no podíamos. Es una nueva forma de comunicarse. Yo creo que lo digital llega para comunicarse de diferente manera y no hubiese sido posible sin que se hubiesen abierto estas conexiones, ¿no? En donde la era tradicional no nos daba esta posibilidad. Nosotros creemos también que la digitalización es un altavoz, ¿no? De este marketing experiencial y nos permite también lograr mayor afinidad con el público objetivo. Ahí está la clave entre la digitalización, la experiencia y el dato. Es decir, nosotros ahora mismo mediante muchísimas acciones podemos medir lo que el cliente vive en ese momento. Por eso yo creo que es donde tú haces hincapié en la experiencia y la digitalización. Antes no podíamos medir qué es lo que él sentía, yo creo por parte Vale. de la agencia.
Vale, me parece tan potente esto que me gustaría concretarlo. ¿Me puedes dar un ejemplo para un evento? Por para una ejemplo, nosotros, experiencia? yo en la agencia estoy en la parte de nuevas tecnologías, ¿vale? Nosotros vivimos esa experiencia para que el cliente lo sienta mediante nuevas realidades. Nosotros aplicamos mucho las realidades extensivas como la realidad virtual, la realidad aumentada o la mixta. Esto hace que el cliente viva experiencias como, bueno, tanto en un evento virtual, en un evento físico o digital, porque tú puedes vivir esa experiencia independientemente de la geolocalización. Entonces, un ejemplo, bueno, puede ser ejemplos de empresas, vale, bueno, hay miles. En este momento se me ocurren una automotriz donde nosotros podemos vivir la experiencia en cualquier parte de la ubicación geográfica, por ejemplo, de cómo va a ser ese automóvil en el futuro. Entonces, nosotros en ese momento no sabemos qué siente el cliente. Fíjate tú la experiencia. Tú le das al cliente, por ejemplo, antes podías darle al cliente para que pueda hacer una vuelta en una montaña rusa. Tú sabes que el cliente la pasa súper bien, pero en este momento nosotros imaginamos que lo pasa súper bien. Pero tú fíjate que estas tecnologías te dan la posibilidad de que no solo el cliente interactúe en un mundo que estás posicionando el producto de lo que va a ser en su vida, sino además tú puedes medir por la interacción del cliente con esa tecnología qué siente el cliente. Eso es donde nosotros medimos la experiencia y sabemos realmente cómo la medimos, mediante la digitalización. Yo creo que esto, en un ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero el ejemplo de las realidades inmersivas para nosotros son claves en poder medir lo que siente el cliente. ¿Sí? Eric, no se te oye. 1 año y medio de pandemia y todavía no sé utilizar el micro. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Sí. Daniel, ¿qué inteligencia os aportan los datos para concebir mejor el trabajo experiencial? A ver, yo creo que al final llevamos un montón de tiempo. Las keywords, experiencia, datos, etcétera, creo que al final están en el día a día. Lo interesante es ver cómo lo llevamos a una realidad tangible, ¿no? Y muchas veces el trabajar de una forma inteligente con toda la información que tenemos, y no hay que irse a escenarios Big Data, sino a intentar escoger bien o elegir bien qué información tienes de cliente, de tus propios productos y de digamos, experiencias previas que hayas tenido con otras iniciativas y tener eso como base para cruzarlo con toda la parte del concepto creativo y que luego eso nos lo llevemos a una experiencia. Es decir, al final yo creo que lo comentábamos antes y yo creo que era interesante lo que estaba comentando Andrea, y es que lo digital, la tecnología, digamos, multiplica las posibilidades que nos ofrece una experiencia. Al final, por un lado, multiplica la posibilidad de tener mucho más acierto a la hora de elegir conceptualmente cuál es el camino que hay que desarrollar, multiplica las posibilidades de interacción, de puntos de contacto, de desarrollar iniciativas realmente diferenciales cuando lo llevamos a cabo, y luego nos permite tener mucha más información de cómo de interesante ha sido todo eso. Desde un punto de vista de satisfacción, evidentemente, sabiendo cómo reaccionan las personas ante distintas iniciativas, impulsos o incluso, digamos, test que se les puede hacer, pero también a la hora de incluso entender mucho mejor a nivel cualitativo qué es lo que más o menos interesa a las personas en dinámicas que se puedan realizar en el propio punto de control o en el propio punto de la experiencia. Ahí tenemos casi un focus group un poquito más ampliado, en el que tenemos, digamos, podemos observar por un lado cuáles son las reacciones y a través de iniciativas digitales donde efectivamente hay una, digamos, interacción real, pues ya sea llevándola a todo lo tangible, con una tablet, con un tótem, con cualquier iniciativa de dinámica en la que eliges ABC. Eso al final nos da un montón de información de qué es lo que gusta, qué es lo que no gusta y nos puede llevar eso a extenderlo a otras digamos, a decisiones de producto, a decisiones de servicio o a otras experiencias. Yo creo que el tema de incorporar elementos digitales para la participación es tremendamente importante, sobre todo cuando involucramos a la gente más joven. Ya no voy a hablar de esto de Gen Z o Gen X, porque al final ya sabéis que las fronteras son muy difusas, pero bueno, sí que en general todos los estudios dicen que la gente más joven valora muchísimo más el poder participar, el poder tomar decisiones cuando interactúa con una marca. Entonces, cuando hacemos una acción experiencial en la que a través del digital o la tecnología les permitimos que participen, que elijan entre una opción u otra o que se personalice lo que viven en función de sus preferencias, al final estamos dando una capa de profundidad enorme
a la conexión que generamos con esas personas. Y todo esto, teóricamente, si somos capaces de estructurarlo bien, nos da una enorme cantidad de datos que luego hay que ver cómo los usamos con cabeza, con criterio y sin perdernos en la maraña de la información que realmente no aporta valor. Pero yo creo que aquí la palabra clave que hemos hablado en varios momentos es la palabra de personalización, ¿no? Al final, lo que el dato te permite es personalizar no solamente el mensaje, sino también personalizar la experiencia. Y para mí eso significa desde el principio es acertar con el target, acertar con el público al que diriges, que es importante, adaptar el mensaje o el contenido a ese target, y luego lo que decía Dani, que es la parte de medir, la parte de medición, ¿no? La parte de tener variables a la hora de medir, ¿no? Y de alguna manera esto ha transformado que el famoso storytelling de toda la vida se transforme en story doing, ¿no? Es decir, más que te cuento algo, te provoco que hagas algo, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante porque al final esa personalización y ese dato permite llegar, que la experiencia sea mucho más personal, mucho más efectiva y que el cliente la perciba como mucho más próxima a lo que él quería o pretendía o buscaba en esa acción, en ese evento, ¿no? Vale, pues concretemos este punto que me parece fundamental, que oigo desde hace 10 años, que me parece complicado de llevar a la práctica. Es decir, personalizar las comunicaciones en un evento o en una acción de marketing. Me parece relativamente fácil, lo entiendo, me parece poco hecho, me parece que en muchos casos el mailing general sigue dominando, pero lo entiendo. Luego personalizar la experiencia, que es que dos personas que vienen a un evento o a una tienda, etcétera, tengan experiencias diferentes dependiendo de lo que sé de ellas, me parece hiper prometedor. Me parece que se ve todavía muy poco. ¿Alguien tiene un ejemplo de personalización de la experiencia? Bueno, en realidad, mira, son dos cosas diferentes. Está bien lo que dices, Eric, es súper interesante, porque una cosa es personalizar la experiencia. No sé si vimos que cuando entramos, por ejemplo, a algún hipermercado, nos dicen que compremos pañales y no tenemos niños. Es decir, es como tú dices, le falta mucho a personalizar cuando tú entras a una tienda. Pero para mí tenemos dos límites. El clúster, que es como decía Juancho recién, que tú claramente puedes definir un clúster para estos consumidores que puedan vivir la experiencia personalizada a nivel segmentación. Y otra cosa es poder entrar a una tienda y poder vivirlo a nivel general, personal. Y esto tiene mucho que ver con cómo estás tú, por ejemplo, en un evento, inscrito en ese evento, porque el evento no tiene forma de reconocerte si no sabe quién está entrando por esa puerta. Entonces, tiene mucho que ver en la definición de lo que es ese evento. Si yo hago un evento focalizado en la segmentación de las personas que van a venir, o si yo hago un evento, por ejemplo, pudiendo reconocer facialmente las personas que van a venir. Y cuando yo hice esa invitación, he enviado que se registre a nivel de una foto. Por lo tanto, yo tengo tecnología para poder reconocerlo, en este caso facialmente, y poder enviar lo que ese cliente personalmente necesita. Es decir, ahí tenemos, yo creo que una brecha bastante importante en decidir si vamos a ir a la segmentación de lo que va a ser mi evento o mi comunicación digital, o personalizar a esa persona, pero conocerla de alguna manera. Correcto. Yo creo que trasladados al mundo de los eventos, como unas experiencias, Eric, al final nos genera o nos está obligando a generar eventos, no como antes, que eran eventos, por decirlo así, muy generalistas, en los que se trataba al público de la misma manera, sino que nos obliga a generar diferentes espacios o diferentes momentos de contacto con los clientes, que no todos tienen que acudirlo al 100% del evento de manera igual, sino que hay una parte, por ejemplo, en el que hay un foro en el que van el 100% de los clientes, pero luego en función de sus aficiones, apetencias, dedicaciones, hobbies, gustos que tú has testado previamente, puedes de alguna manera conducir a la gente o al público a que asista a diferentes partes de un evento, que con esas partes de ese evento el cliente o el asistente genera su propia experiencia, más allá de que se genere una actividad común para el 100% de las... Por eso al final yo creo que se buscan de más... Nosotros hemos hecho hace poco un evento con una famosa red social y al final se trataba de una parte común en la que, bueno, se habían asistido, pero luego ya cada uno discurría de manera libre por un evento en función de sus apetencias y en función de nosotros hayamos detectado que podía interesar a las diferentes audiencias. Ahí es muy importante lo que decía Andrea de segmentar el mensaje, segmentar la propuesta de valor que le mandas al asistente y lo que él espera cuando llega al evento, ¿no? Sí, ahí Vale, la capa de... Sí, perdona.
Que ahí Sí, la Daniel. capa de ser capaces como decía Andrea antes, saber quién está accediendo, quién está interactuando es clave, ya sea a nivel biometría o ya sea en puntos concretos del evento o de la experiencia donde alguien sea capaz de hacer un login de alguna forma e incorporar información. Yo creo que al final lo interesante es personalizar en la medida de lo posible los propios elementos que hay en la experiencia y levantar toda la info posible también dentro de esa experiencia para luego hacer un follow-up y tener mucha más inteligencia de esa persona. Y esos elementos que de otra forma sea más difícil entender de cada una de las personas, ver de qué forma somos capaces de entender mejor determinadas actitudes, preferencias, intereses, valoraciones de elementos que sucedan ahí y luego que eso no se pierda, sino que se integre dentro de tu IDE y digamos, oye, yo tengo ya un 20% más de información de lo que quiere Juancho, de lo que quiere Andrea o de lo que le gusta y luego eso soy capaz de activarlo. En la vía más básica es comunicación y email marketing, pero son a través de automatizaciones con ofertas concretas, comunicaciones relacionales que no solamente comerciales, es decir, ver cómo integramos esa información en la ficha o en el ID de cliente que tenemos. Además, yo creo que aquí la clave es que sea bidireccional, o sea, que sea el evento quien emita contenidos, quien emita conversación hacia el asistente y al revés. Porque, por ejemplo, ya hace años que una campaña muy memorable que hizo, creo que fue Mini, que cuando tú pasabas con tu Mini por debajo de un puente había una valla luminosa que ya decía, hola Juancho, ¿qué tal te va con tu Mini? Con lo cual eso ya era una forma de adaptar el mensaje, ¿no? Pero era una forma muy, muy receptiva. Yo creo que aquí el reto está, ahora que tenemos más información, y esto ha pasado ya un montón de años, es cómo esa información que tenemos hace que el propio evento cambie o que la generación de la conversación famosa, ¿no? El famoso contenido, ¿no? Vaya de un lado a otro, de la marca al cliente, el cliente a la marca, de manera bidireccional y de manera muy adaptada a la personalidad de cada uno, ¿no? A las audiencias de cada uno. Las audiencias son delicadas a este nivel porque todos somos paradójicos, somos marketers de un lado y queremos datos de todo el mundo y somos ciudadanos de otro lado, en otra faceta de nuestra vida y no queremos dar nuestros datos. ¿Cómo describiríais los retos legales y psicológicos del hecho de que, por ejemplo, tu ejemplo del Mini es brutal, pero a lo mejor hay gente que odia esto porque dice cómo todos los coches van a saber que yo estoy aquí ahora, con lo cual puede haber un tema de resistencia psicológica. ¿Vuestra opinión rápida sobre la dimensión legal y psicológica? Mira, a mí para mí claramente, vamos, el Reglamento General de Protección de Datos, que es el nuevo marco legal, nosotros tenemos que seguir respetando estos dos segmentos. Por un lado, la anonimización del dato es clave cuando queremos analizar un clúster y poder hacer, como decíamos recién, digamos, acciones dirigidas a ese clúster. Y por otro lado, el tema del Mini es muy claro. El tema del Mini tiene firmado una GDPR cuando compra su coche y en definitiva el cartel sabe que pasa el Mini por ahí porque la matrícula está a nombre de ese señor. Entonces está haciendo una publicidad dirigida en concepto de donde yo estoy comprando. Si voy a comprar una prenda, tal vez no tenga mi dato personal, compro la prenda, es totalmente anónimo y me voy. Sí puedo realizar un clúster, pero cuando estoy en una automotriz, cuando estoy a lo mejor en la red eléctrica, cuando podemos claramente ver quién está haciendo esa publicidad dirigida. Y yo creo que ahora mismo, como decían recién los chicos, las nuevas edades quieren eso, no quieren perder el tiempo, ¿no? En definitiva, ¿qué necesito yo? ¿Qué me podés dar a mí? ¿Y cómo me has analizado a mí para que yo pueda consumir algo bueno, ¿no? Yo creo Es decir, que les gusta dar sus datos si les ofreces una personalización y una relevancia a cambio. En realidad tú no das los datos, en definitiva tu acción hace que tú estés interactuando con esos datos. Según donde estés, tus datos serán anónimos o serán más personalizados. Aquí el ejemplo perfecto que se ha dado de Mini es que en definitiva yo estoy dentro de esa automotriz, elegí ese coche y quiero que me mimen. La gente no va a pretender que tú, por eso mismo decíamos antes que la publicidad dirigida en un gran supermercado donde tú entras y te dan pañales y no tienen niños, no te conocen, entonces es preferible tener una publicidad dirigida a un clúster que no dirigida como en este caso. Yo creo que hay que saber dividir. Nosotros desde las agencias o desde la parte de datos tenemos que saber identificar bien dónde podemos ser intrusivos y dónde no. Eso es súper importante.
Y entiendo que si vais a datos personalizados, donde hay más riqueza, que si son clusters, aquí habrá una especie de trade-off, una especie de mercado con el cliente, con el asistente, te voy a dar mis datos si realmente lo que me ofreces a nivel de personalización tiene mucho sentido. Hicimos un encuentro como el de esta mañana con gente de empresas de tecnología y decían que consiguen tasas de gente que da sus datos bastante altas porque trabajaban muchísimo la relevancia luego de los contenidos o de las oportunidades comerciales. Va a haber una carrera para ser lo más relevantes posibles con la idea de que la gente dé sus datos. Nos parece que es un estimulante para concebir acciones absolutamente relevantes. Pero yo creo que aquí la clave Tener está mucho cuidado. en cuál es la utilidad, o sea, cuál va a ser Exacto. el retorno que a mí me va a provocar el de generar mis datos o no. Más allá de una protección y una libertad individual de tal, creo que es, bueno, yo doy mis datos, pero a cambio de esos datos, ¿qué me aporta a mí dar esos datos? Es una labor meramente comercial en la que me van a barrenear con diferentes mensajes comerciales. Doy mis datos porque hay una aportación de valor por parte de una marca en aspectos que a mí me van a interesar para mis hobbies, mis gustos, mis apetencias, incluso mi futuro. O sea, yo creo que es un poco ver esa relevancia. Yo creo que se ha metido todo en una ley de protección de datos en las que se mezcla un poco la protección individual de los datos con las barreras de que no sean demasiado intrusivos, como decía Andrea, pero siempre que haya una correlación entre yo doy mis datos a cambio de que realmente lo que me va a volver a cambio de mis datos sea relevante o sea interesante, es lo que me va a hacer a mí romper la barrera o no. Yo creo que las generaciones jóvenes, como decía Daniel, están muy habituadas a dar sus datos, porque quizás no vienen de una época anterior en la que los datos se utilizaban meramente de una manera comercial pura y dura, sino que ahora realmente el dato es muy importante para que tu experiencia de vida en general sea mucho más adaptable a ti, mucho más próxima a ti, con lo cual ahí ya tienes menos barreras o menos limitaciones para acceder a tus datos, ¿no? Y ahí creo que el tema es cómo generas la confianza a medio y largo plazo. Es decir, los primeros usos que hace una marca del dato que tú das, evidentemente, pueden ser una barrera para yo decir, ostras, esto está totalmente fuera de lugar o me empieza a inspirar confianza, pero yo creo que al final esto es una visión más a medio y largo plazo desde la marca hacia la relación con las personas. Y es tener un enfoque estratégico para decir, oye, yo hasta qué punto combino temas comerciales que a ti te son relevantes con temas relacionales que a ti te aportan valor. Y al final tú, por defecto, vas generando o vas desarrollando confianza en la relación de tu cesión de datos con determinadas marcas y con otras te genera rechazo y decides obviarlo y apartarlo. Entonces, y eso yo creo que se demuestra en el día a día. Esto es como una relación de pareja. En el día a día se van generando esa relación de confianza o desconfianza. Y luego, por ejemplo, llevándolo mucho al terreno de los eventos o el tema experiencial que yo donde me manejo, también es muy importante dónde se recoge ese dato. Es decir, para mí es diferente generar una base de datos para invitar a que vayan a algún sitio, que es la fase 1, a que tú generes un evento, una experiencia, y en esa experiencia a la que ya acude gente con un interés previo en asistir a ese evento porque le interesa, generes una base de datos de leads. Creo que es diferente, porque al final ya demuestras un interés inicial en algo que tú voluntariamente, yo voy a un evento de automoción porque me interesa ese tipo de coche, y cuando estoy en ese evento de ese tipo de coche, doy mis datos para que me sigan informando de ese coche, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema del coche. O doy mis datos para, no sé exactamente muy bien para qué, con lo cual, dónde se genere esa toma de datos también es muy interesante y muy relevante para luego manejar, porque al final, creo que lo ha dicho Daniel antes, lo importante no es el dato, sino es qué se hace luego con esos datos, ¿no? Estamos todos con el Big Data, tenemos momentos en los que tenemos una cantidad de información brutal, pero la clave es, bueno, y ahora cómo la interpreto, cómo la manejo, cómo la utilizo y qué hago con ella para que realmente sea útil, ¿no? Después del esfuerzo en la recogida de datos que hemos invertido. Vale. Nos queda un minuto. Una pregunta cuya respuesta es probablemente evidente. Lo que estáis haciendo hará salir el marketing experiencial de la experiencia puntual, es decir, las estrategias de datos casi sistemáticamente tienen que empezar mucho antes de la experiencia y acabar mucho después. Pasamos de un marketing experiencial a un marketing, digamos, relacional. Es una pregunta para acabar importante, ¿eh? O sea, ¿Haremos otro webinar sobre esto? Yo creo que sí. Sí, al final,
Claro, al final entiendo que, la visión entiendo que es, las experiencias te alimentan una base, digamos, una información, una fuente, no, perdón, alimentan una base de datos que tú vas enriqueciendo constantemente. Entonces, al final no es un compartimento estanco, sino que todas las experiencias que tú generas en un u otro entorno se incorporan o deberían incorporarse con todo el resto de puntos de contacto que tienes con los demás, ya sea a nivel web, a nivel tienda física o a nivel de email marketing. E idealmente, toda esa información, no solamente la de experiencia, sino todo lo que tienes a nivel del resto de puntos de contacto, deberían enriquecer para que tú des el mejor enfoque de marketing experiencial que puedas. Yo creo que lo que aquí sería el error sería decir que la clave es virtualizar la experiencia, ¿no? Creo que eso es un error, que lo quiero que al final actualmente la parte digital tiene que ser parte de todo el proceso, desde la propia concepción del evento en sí, ya tiene que tener en cuenta un poco esa parte digital como parte del brief, como parte del desarrollo y como parte de la consecuencia, ¿no? Pero no es aquello de tengo una experiencia, tengo que virtualizarla, sino cómo hago que la experiencia sea ya desde el principio digitalizable, virtualizable o memorable, ¿no? Creo que es la diferencia. Vale, en 15 segundos, tema de briefing. Un buen briefing hoy incluye una parte de qué datos tenemos y qué nos enseña esto del público y qué enriquecimiento de datos queremos conseguir con el evento. Y Vale, algo si más, quiere... quizás, qué tipo de personalización, cuáles son las grandes cosas que no siempre están en los briefings y que tendrían que estar. Bueno, yo creo que Una pregunta, 15 segundos. Andrea. Vale, rápidamente. Yo creo que referido a lo que es la parte de digitalización, ¿no? Para que cómo ha cambiado esto, creo que para mí son fundamentales 3 cosas. Primero, que el cliente exprese, cuéntame una historia, tiene que decir que le contemos una historia, que le digamos cómo el usuario o el cliente de ese evento, de esa historia, vive esa historia, cómo la va a vivir. Y por otro lado, déjame verlo en tiempo real. Yo creo que esos 3 puntos que pueden estar ahora en los briefings, pueden hacer que nosotros digitalicemos este marketing experiencial. Pues ya está, casi, ya empieza mañana, ya empieza esta época, esta fase, esta gran era del marketing que mezcla de forma inteligente lo virtual y lo experiencial, que son dos partes con enorme potencial y muy complementarias. Andrea, Juancho, Daniel, un gustazo estar con vosotros. Gracias a Mar y a Cristina por la regiduría. Gracias a Meetmaps por la plataforma de registro. Gracias a Watchity por el streaming. 9-10 de febrero nos vemos todos en IFEMA para 2 días de celebración de la experiencia con un módulo digital donde exploraremos en más profundidad lo que hemos visto hoy. Gracias a todos. Muchas gracias. gracias. Buenos días. Muchas gracias. Adiós.